TV. Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Aquí estamos ya en el inicio de la semana laboral, una semana que promete será intensa, sumamente intensa en cuanto a los pareceres de las diferentes fuerzas políticas que gravitan en la República Dominicana. Se aplazó para el miércoles el conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el famoso caso Calamar. Y ayer, domingo, que es cuando inicia la semana va de domingo a domingo, pues tuvimos un día, a pesar de ser feriado, domingo, pues muy intenso en cuanto a la generación de informaciones. Una de ellas, la primera de ellas, es los incidentes que se produjeron en las inmediaciones de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, partido gobernante hasta el año 2020, y también en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se pretendía llevar a cabo el conocimiento de las medidas de coerción en contra de los implicados de la Operación Calamar, iniciando por el pasado candidato presidencial del PLD, el señor Gonzalo Castillo, los exministros Donald Guerrero, ministro de Hacienda, y también el ministro administrativo de la presidencia de las gestiones gubernamentales de Danilo Medina, me refiero al señor José Ramón Peralta. Entonces, de ahí pues los PLDistas pretendían llegar a la sede del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y antes de salir, pues la policía, según dicen los PLDistas y dicen tener video, pues le entró a bombazo. El señor director pues nos tiene unas imágenes de eso que en breve vamos a compartirla con ustedes. Pienso que esto realmente fue un exabrupto de nuestra Policía Nacional, que está llamada a preservar el orden público. Aquí el sistema de partidos políticos dominicanos, los locales de los partidos políticos, siempre se han respetado. Esos son foros respetables, incluyendo en las gestiones gubernamentales de los famosos 12 años del presidente Joaquín Balaguer, que era un gobierno de horror, de terror y de persecución política al extremo. Entonces los PLDistas, pues mira, ahí están, esa es la intersección de la avenida Independencia con Pasteur, donde los PLDistas pues salían caminando rumbo a la Fiscalía del Distrito Nacional. Lo que ustedes ven al fondo allá son los agentes de la Policía Nacional que ya iban rumbo a la Casa Nacional del PLD para impedir esta marcha que iban a hacer los PLDistas, para apostarse frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y solidarizarse con sus compañeros de partido encarcelados. Pero llama mucho la atención que concomitantemente con esto se desarrolló una marcha hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y esa no tuvo ningún percance, no tuvo ningún mecanismo de represión para impedir que llegaran hasta el lugar. Me refiero a los remanentes, porque hay que decir así, remanentes que quedan de la famosa Marcha Verde. Y digo remanentes porque la mayoría son funcionarios del gobierno, iniciando por el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, hijo. Era uno de los activistas principales de Marcha Verde, ahí está, enganchado en el gobierno, subido en el palo, como dicen. Entonces, a eso nadie le impidió nada, esa marcha ni siquiera tuvo presencia policial ni militar en el trayecto. Entonces, la de los PLDistas, que estaba más cerca, el punto de partida ahí, Cervantes, a esquina de Independencia, aproximadamente 5 minutos, 10 minutos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Entonces, esa sí fue interceptada, que no se le impidió prácticamente salir de su Casa Nacional a los PLDistas, fueron impedidos de salir de su local a perdigonazos y a bombas de gases lacrimógenos. No respetó a la policía, que justamente en esos momentos se estaba desarrollando una reunión de la dirección central, el comité central del PLD, para tomar una serie de decisiones de cara a la próxima contienda electoral del año 2024, que ahí en esa reunión estaba nada más y nada menos
que el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que todos sabemos, la pasada semana informó al país de que fue diagnosticado con una enfermedad terminal, que es un cáncer de próstata, que posiblemente quizá no esté tan avanzado y pueda tener cura. Pero lo que no se puede perdonar es esa agresión a un partido político. Tenga usted la diferencia que tenga con esa entidad política, debe expresar su solidaridad con el Partido de la Liberación Dominicana, porque hoy inició con el PLD, mañana puede ir con la Fuerza del Pueblo, pasado puede ir con otro partido político. ¿Quién sabe mañana, en el 2024, si sale el PLD, el Partido Revolucionario Moderno del solio presidencial, pues podría ser también atacado. Míralo ahí, esa es la misma esquina que estábamos viendo hace un momentito. La misma esquina. Fíjense, y la policía está desmintiendo de que sus agentes no lanzaron gases lacrimógenos. ¿Y qué es eso que están lanzando? No son flores, no son caramelos, es gases lacrimógenos. Eso está apenas 2 minutos a pie, 1 minuto a pie, 45 segundos a pie de la Casa Nacional del PLD. Y el impulso con el que se lanzan esas bombas, se lanzan con aparatos especiales, pues sin duda alguna llegan a la Casa Nacional del PLD. Y se sintieron los gases, los vecinos de ahí de Gascue no pudieron soportar estar en sus respectivos hogares y tuvieron que salir despavoridos de ahí. Entonces vamos a ver si la policía deja de mentir, dice la verdad al pueblo dominicano, sanciona a los agentes que quizás cometieron el exabrupto, porque yo dudo sobremanera que recibieran una orden del general Ten, lo dudo, o que es el director de la Policía Nacional, y en caso extremo que recibieran órdenes del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que es un hombre, hasta donde yo sepa, con una vocación altamente democrática, que sabe respetar la disidencia, que sabe respetar, valora incluso la diferencia de criterio que se pueda tener con él y con el partido que él pues es el líder, el PRM, indudablemente que es el líder de este partido. Vamos a esperar que la medida de coerción que se va a conocer a los implicados en la famosa operación Calamar, pues se conozca sin ningún tipo de disturbio ni inconvenientes el próximo miércoles, sea pasado mañana, que se conozca y que pueda decidir el Tribunal de Atención Permanente, el juez de la Atención Permanente, cuál es el destino de aquellos encartados en esta operación. Mire, el fin de semana, específicamente el sábado, estuve en el este del país, en el Ceibo, Atomayor, una tierra, una planicie llana, muy llana, el Ceibo, casco urbano del Ceibo, Atomayor también, ya exceptuando la cordillera oriental, que es montañosa. Detrás de esa cordillera pues está la costa norte, y me dio mucha, pero mucha pena ver la situación por la que están atravesando los ganaderos de esa zona. La gente dedicada a la crianza de reses, al cultivo de productos agrícolas. La sequía, en cierto, el gobierno no tiene culpa de la sequía, porque no vamos a culpar tampoco al gobierno. La sequía ha estado afectando de manera contundente a los productores agropecuarios del país. Pude observar con tristeza cómo un productor agropecuario, un criador de reses, observaba morir una de sus reses, de su vaca, por falta de alimentos y por falta de agua. Qué tristeza, porque el morir una res para un criador es como morir un familiar, prácticamente. Y usted me dirá, bueno, pero el gobierno no tiene que ver absolutamente con nada con esto. Y yo no voy a decir este gobierno, sino los gobiernos en sentido general, los gobiernos, todos, incluyendo el de Trujillo, han fallado, han cometido un gravísimo error. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que a finales de invierno, inicio de la primavera,
el país se ve afectado por una dura sequía. Siempre, año tras año, las lluvias se retiran de los campos nubosos, se retiran del territorio dominicano y alejan las lluvias. Entonces, ¿qué se debe hacer? Con tiempo. No tratar de hacerlo de emergencia, porque aquí se usa mucho el término de emergencia para que salga más caro todo. Perforar pozos tubulares, aguas, capturar agua subterránea, que este país está rico de agua subterránea, y en las tierras ganaderas, como esta que le hablé hace un momentito del Ceibo, Sabana de la Mar, Atomayor y el Ceibo básicamente, pues en esas tierras establecer varios pozos tubulares para extracción de agua sumergible, que esto le va a garantizar a los ganaderos agua para que sus reses no mueran de inanición, por sed, por falta de ingestión de alimentos. La hierba, muy bien, la hierba los campesinos son inteligentes, pues la secan, la guardan en pacas para en estos tiempos. Ellas siempre conservan algunos nutrientes a pesar de estar seca. Pues, en tiempos como estos, pues se la van dando en dosificada, de manera dosificada a su ganado. Pero el agua no se puede almacenar, no se puede guardar el agua por mucho tiempo. Usted puede tener un estanque, un reservorio, mire, esos son algunos de los lugares del este que están así. Entonces, vamos a esperar que el gobierno, este gobierno que dice que ha respaldado a la agricultura y que la agricultura, el sector agropecuario solo tiene un 2.5% de crecimiento, un ridículo 2.5% de crecimiento. Sin embargo, este gobierno dice que hace ingentes esfuerzos en respaldo a la agropecuaria. Entonces, que demuestre una vez más el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que siente una gran sensibilidad por nuestros productores agropecuarios y que van a iniciar una embestida fuerte con camiones perforadores para extraer agua del subsuelo, buscar bombas sumergibles que funcionen en los lugares donde no exista servicio eléctrico, que funcionan con combustible, con gasoil, con cualquier otro combustible para extraer esa agua que va a llevar riqueza a nuestro campo, porque la situación que se vive en el este siempre ha sido un poco seco, es la misma que se vive en el Cibao, bien, es la misma, pero ni hablar, estuve el otro fin de semana de arriba por Barahona, ni hablar del sur de mis amores, ese sur donde las lomas están secas, han cambiado de color, el sur hasta llegar a Barahona, porque me imagino de Barahona hacia Pedernales, y también pude observar en meses pasados el trayecto hacia Neiva, Viejaragua, Postres Ríos, La Clavillina, Los Ríos, Tamayo, Galván, una sequía enorme. Reitero, no culpamos al gobierno por la sequía, porque es un fenómeno de la naturaleza, pero sí culpamos a los gobiernos, no el gobierno del presidente Leonel Fernández, el gobierno de Hipólito Mejía, que era un gobierno agricultor, de Danilo Medina, de Balaguer en los 22 años que gobernó. ¿De qué? De no tener un plan B en ejecución para reducir el impacto de la sequía que años tras años afecta a los suelos de la agrícola de la República Dominicana. Si tenemos agua sumergible, agua subterránea, ríos subterráneos, vamos a explotarlo, vamos a hacer que brote esa agua hacia arriba, hacia la superficie, para aprovecharla. Porque a mí nadie me habla, que la sequía, bueno, eso es estacionario, todos los años está presente la sequía. Hay años que afecta con mayor contundencia, otros años son más ligeras. Este año ha sido contundente la sequía, entonces incluso amenaza la producción arrocera del país. Miren, el sistema de partido político de la República Dominicana tiene sus reglas. Ya se inició
el calendario electoral de cara al año 2024, que va a culminar con las 2 elecciones que celebraremos los dominicanos en el próximo año 2024. En su primera etapa, la elección municipal para elegir los síndicos, los directores de distritos municipales, los regidores y los vocales de esas direcciones municipales. ¿Qué sucede? En mayo, pues se va a elegir los diputados, senadores y el presidente y vicepresidente o vicepresidenta de la República Dominicana para culminar esos 2 procesos electorales y luego proceder a la juramentación en el caso del presidente y los diputados electos y la vicepresidenta o vicepresidente se juramentan en agosto, 16 de agosto, para dar fiel cumplimiento a lo que establece la Constitución. En el caso de los alcaldes, directores de distritos municipales y los regidores, se juramentan el 24 de abril, que es el día de la municipalidad. Se eligen en febrero y se juramentan en abril. Entonces, de cara a esos procesos, la Junta Central Electoral ha establecido un calendario, la ruta crítica, que se debe aplicar, los plazos fatales que se debe desarrollar, cada uno de esos puntos en el tiempo que establece la ley electoral. Ahora mismo, este fin de semana, inició el plazo para que los partidos políticos definan, de cara a la primera semana del próximo mes de abril, la metodología que van a utilizar para elegir los candidatos que terciarán en las elecciones que le hablaba hace un momentito. Entonces, los partidos políticos, ya el PLD, el Partido Fuerza del Pueblo, pues se reunió esta semana en todo el país. El PRM lo hará ahora en los próximos días, el partido gobernante. En el caso de la Fuerza del Pueblo, dejó abierto un congreso virtual que se está desarrollando hoy y culminará mañana de manera virtual para definir la metodología que va a usar en esos procesos electorales para que no hagan bembita y además definir desde ya la cuota que se va a reservar la dirección política, máximo organismo, en este caso de la Fuerza del Pueblo, y también hay una dirección política que es el máximo organismo del PLD, del Comité Político, y también del Partido Revolucionario Moderno. Entonces se debe definir con mucha antelación las plazas que serían colocadas en reserva, o sea, cuántos regidores se va a reservar X partido político, o cuántos candidatos a alcaldes se va a reservar determinado partido político, asimismo para diputaciones y para las senadurías. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Sobre qué base se va a trabajar? Porque usted no puede esperar que el tiempo llegue, usted dejar que un compañerito, una compañerita inicie una campaña, que gaste un dinero, porque aquí todo el mundo sabe cómo se trabaja en las campañas electorales, y que después que ya él tenga un mundo por delante y una cabeza así enorme soñando de que va a ser diputado, que va a ser senador, que va a ser regidor y que va a ganar 200,000 pesos, tiene la cabeza así grandota, le digo, soñando. Entonces que usted vaya y le diga, mira, yo lo siento, compañero, pero usted no puede ser candidato porque su candidatura está reservada. Por eso se producen las disidencias. Esa persona, la gran mayoría, que le avisan de ahora para ahorita, renuncian de los partidos políticos a los cuales han pertenecido. Entonces, por eso el PLD, a sabiendas de que no resiste un cuestionamiento más. Y fíjense que a cada momento están renunciando dirigentes, pero no se ha dado un cuestionamiento a fondo, a profundidad del PLD. PLD ya definió cuál va a ser prácticamente la metodología que va a usar, el método de encuesta y el método de proclamación de candidato. Ya, eso es lo que van a usar. En la Fuerza del Pueblo se proyecta que va a ser así también, el método de encuestas y también, ¿por qué no?, las reservas, que la ley electoral le da facultad para mantener determinada reserva, y lo segundo es el método de proclamación en la asamblea. Eso es lo que se va a usar en la Fuerza del Pueblo. En el partido, pero tiene que aprobar el Congreso, en el Partido Revolucionario Moderno, ahí es que la puerca retuerce el rabo, porque
los que aspiran a ser candidato presidencial, en este caso el doctor Guido Gómez Mazara, el Ramón Alburquerque, eso han cuestionado el sistema de votación por delegado, porque dicen que son muy vulnerables los delegados, y es cierto. Si un organismo tiene, por ejemplo, 15 personas, y a esas 15 personas, que es la mitad más o menos, que forman una estructura de base, a esas 15 personas usted los sonsaca, los delegados que ellos vayan a elegir son suyos y ya usted tiene garantizado ahí su candidatura, seguro que sí. Entonces por eso mucha gente se opone a este método. Método de encuestas, método que la gente no cree mucho en ello. No cree tampoco mucho en método de encuestas. Lo más democrático sería las famosas primarias abiertas o primaria cerrada, pero que voten todos los militantes inscritos y comprobables en determinada entidad política. Ahí sí, pero no me digan que primaria cerrada solo y con la participación de la base por delegado. No. Como dice Guido Gómez Mazara, aquí cualquiera se vende por un picapollo y una cerveza o por un pollo asado. Cualquiera se vende por eso. Entonces, así no. Así no podemos hacer asambleas partidarias para definir método de elección de candidatos. No podemos hacerlo. Bajo ninguna circunstancia no podemos retroceder al método de elección de candidatos con delegados. Como decía Guido Gómez Mazara, aunque ahora me dicen que ya él más o menos se sospecha que se va a aprobar el método de delegado. Y él dice ya que él participa de cualquier forma y con quien quiera como precandidato. Dice él. Vamos a esperar que sí, que aspire a como dé lugar, porque indudablemente eso es lo que fortalece a los partidos políticos. Los partidos políticos se fortalecen en la medida en que las compañeras y compañeritos de esas entidades políticas andan detrás de la captura de un voto para convertirse en candidatos y después de ser candidatos siguen detrás de ese voto para convertirse ya en una autoridad municipal electa o congresual. Entonces, algunos inmediatamente su partido marca con posibilidades de ganar, algunos inmediatamente están pensando en la renuncia de diputados, de regidores, para buscar una posición dentro del gobierno central. La operación Calamar, tal y como le decíamos al inicio, se tenía programado conocer la medida de coerción ayer domingo. Yo sabía de antemano que por lo voluminoso del expediente que se presentó a mitad de semana iba a ser imposible conocer la medida de coerción este domingo. Pasado mañana miércoles, también dudo que se pueda conocer esa medida de coerción, porque en la medida en que va avanzando el tiempo y se va desempolvando todo ese entramado, esa madeja que conforma Calamar, pues van apareciendo elementos, van apareciendo más y más implicados. Ya no solo son 3 influyentes dirigentes del partido gobernante hasta el 16 de agosto del año 2020 pasado. O sea, ya no es que fuera el candidato presidencial Gonzalo Castillo, ya no es solo quien fuera el ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, tampoco lo es en exclusiva José Ramón Peralta, el influyente ministro administrativo de la presidencia en las 12 gestiones gubernamentales de Danilo Medina. Ya se comienza a mirar hacia la acera del frente y según las investigaciones del Ministerio Público, hay hasta ahora dos dirigentes importantes del gobernante PRM envuelto en la operación Calamar. Otro diputado del PRM que corre el riesgo de ser procesado judicialmente, y esto va a contribuir a reducir aún más
la nómina legislativa a nivel del Senado de la República del gobernante PRM. Me refiero al señor Sergio Moya Goris, diputado de la circunscripción electoral número 3 del Distrito Nacional, ese que está en pantalla. Un empresario del mundo de los juegos, de las bancas de apuestas, banca de loterías, que ha hecho mucho negocio con el gobierno. Se dice que está metido muy profundamente en ese caso, pero de manera profunda, muy profundo. Entonces, ese señor hay que interrogarlo para ver qué tan desierto sea que pueda tener tantas implicaciones en el caso Calamar. La información nos la ofrece, y me gusta siempre señalar la fuente para que no digan que es un invento de uno, el periódico gratuito Diario Libre en su versión digital. Ellos dicen quién es Sergio Goris, quién es Sergio Moya Goris, nuevo señalado en Calamar, diputado del PRM. También dice aquí que coordinador del esquema, supuestamente coordinaba el sistema de extorsión a las bancas de lotería, porque esa es su área. Oiga, encabezaba el sistema de extorsión a los banqueros, a los bancos de apuestas, según señala el periódico gratuito Diario Libre. Sergio Moya ha sido propietario de una de las bancas con más, o es el propietario, con más sucursales después de la de Juancito Sport, Banca Merengue Sport. Bueno, él sometió a la justicia en el año 2020 a un comunicador que lo vinculó al narcotráfico. En este caso, yo no le estoy vinculando al narcotráfico, me estoy haciendo eco de lo que dice el periódico Diario Libre, que me someta si lo entienden también. Es el Ministerio Público que lo señala como posible implicado en esto. Pero otro también que señalan los investigadores del Ministerio Público, que está muy comprometido con el caso Calamar, el señor Mérido Torres. Mérido Torres es actualmente el director de titulación. Figura en ese expediente Calamar. Dice su abogado, mi directo amigo Medrano, que no, que es lo que fue contratado como abogado de una familia que supuestamente era la propietaria de los terrenos o era propietaria de parte de los terrenos donde opera el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Miren, yo les voy a revelar algo a ustedes. Recién cumplí 64 años de edad. Y desde que nací, estoy viendo el Aeropuerto Internacional de las Américas en ese lugar. Ahí, desde que nací, 64 años. Y nadie había hablado de someter al Estado Dominicano a la justicia por indemnización de esos terrenos que no se lo pagaron. En el año 2017 se inventó el agua tibia, la inventaron el agua tibia y aparecieron los genuinos propietarios de esos terrenos. Y fueron tan dichosos que le pagaron de inmediato. Entonces, detrás de eso, supuestamente, que lo que cobró fue honorarios profesionales a sus clientes, está el señor Mérido Torres. Dice el Ministerio Público que tiene testimonios comprometedores en contra de las dos personas que cité
que son militantes del partido gobernante, el PRM, de Sergio Moya Goris, diputado de la circunscripción electoral número 3 del Distrito Nacional, y del señor Mérido Torres, director de titulación. Entonces, mientras más mueven ese expediente, el expediente Calamar, más gente aparece comprometido al punto máximo. El que dicen que podría salir airoso es el ex candidato presidencial del PLD, y por eso exhibe esa sonrisa y esa simpatía cuando pasa por los pasillos, cuando lo pasean por los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Me refiero a Gonzalo Castillo. Dicen que quizá va a ser un poco difícil probar la acusación que pesa en contra de Gonzalo Castillo. 3.957 millones de pesos supuestamente recibió Gonzalo Castillo en efectivo para el financiamiento de su campaña. Caray, pero si perdió, solo con esa ayuda, con esa ayudita, un país tan clientelar como el nuestro, de 3.957 millones, más los que movían por otro lado, pues quedó demostrado que era un candidato malo de verdad, porque ni siquiera don dinero pudo colocarlo a ley de un hit para convertirse en presidente de la República. Eso es así. Entonces vamos a esperar que el miércoles se pueda conocer la medida de coerción a los implicados en una primera etapa, y yo le voy a llamar primera etapa, porque la operación Calamar pica y se extiende, pero a los acusados en una primera etapa de estar implicados en esta operación, en este entramado corrupto que supuestamente defalcó al Estado con más de 19.000 millones de pesos. Vamos a esperar que se pueda salir a camino, y que estos encartados, los que no tienen posibilidad de que se le demuestre las acusaciones que pesan sobre ellos, bueno, porque vayan a su casa, tranquilo. Pero los que sí tienen pruebas fehacientes, y se dice que uno de ellos es el señor Donald Guerrero, que hay pruebas comprometedoras en alto grado, eso porque le dicte medida de coerción, y que el Ministerio Público pueda presentar un expediente acusatorio con precisiones, para, como decía un amigo mío, que no se trance, que no negocie el Ministerio Público, que Donald Guerrero mañana diga, bueno, yo voy a devolver 2.000 milloncitos de pesos. No. Una operación que envuelve 19.000 millones de pesos. No queremos un Ministerio Público que negocie. Que se llegue hasta las últimas consecuencias. Que se produzca en primera instancia una condena. Que esa condena sea confirmada en apelación, y de ir a la Suprema Corte de Justicia, que ahí en la Suprema Corte de Justicia se confirme la sentencia que emane de los tribunales de la República, que no se case y que se envíe a un tribunal a conocer en única instancia, sino que ahí se decida, y que la condena no solo sea penal, que la condena sea civil también, en devolución de esos recursos que supuestamente fueron estafados al Estado Dominicano. Que Ángel López, que se dice recibió 70 millones de pesos, se dice, también responda, porque caramba, qué honorarios más caros, qué abogados que se cotizan, por eso es muy bueno cambiar de carrera. Una persona que toda su vida había sido economista, de repente decide, bueno, yo voy a cambiar de carrera y me voy para la carrera de Derecho, que ahí sí hay. Ahí es abogado, mire, abogado muy bueno, litigante,
abogado litigante, con argumentos convincentes, y que en muchos casos ha adquirido ganancia de causa. Entonces vamos a esperar que se pueda desarrollar con éxito la medida de coerción pautada para el próximo miércoles, que los simpatizantes, los amigos y militantes del PLD dejen que la justicia trabaje. Dejen que trabaje la justicia, que no vayan a hacer protestas frente a la fiscalía, que expresen la solidaridad con su compañero de partido de otra manera. Pero dejen que la justicia trabaje, señores, que la justicia no se le impide el trabajo y hacer esos reclamos, esas protestas frente a la sede de un tribunal donde se va a conocer medida de coerción, yo diría que es también atentatorio contra la paz y la seguridad ciudadana. Todo el que converge por ahí, por los alrededores de la Fiscalía del Distrito Nacional, tiene muchos inconvenientes, con cierta frecuencia. Por ejemplo, ahí está un centro clínico, uno de los centros clínicos más antiguos de la capital dominicana. 2 centros clínicos están ahí. La clínica Abreu está ahí pegado, y otro centro clínico también que queda ahí al frente de la Fiscalía, que los que están ahí buscando salud, a veces se le empeora la salud con los reclamos que se escenifican ahí. Pienso que el Partido de la Liberación Dominicana debe permitir que se conozcan esa medida de coerción, poner al servicio de sus compañeros presos buenos juristas que garanticen que se haga justicia y que la justicia no sea parcializada, sino que se haga justicia de manera imparcial, que es lo que reclama todo acusado, que se le presume inocencia. El acusado que se le presume inocencia reclama justicia imparcial. Miren, ya se aproxima el cierre del mes de marzo. Iniciará en pocos días el mes de abril. El mes de abril iniciará con la Semana Mayor, la Semana Santa, y desde ya el director del COE, el general retirado Juan Manuel Méndez, ha bautizado este operativo con motivo de la Semana Santa como Conciencia por la Vida, Semana Santa 2023. Año tras año pues, se hacen operativos donde se despliegan una gran cantidad de voluntarios y de agentes de la DGC, de los organismos de socorro del país, por todo el territorio nacional, para reducir la cantidad de accidentes, la muerte por ahogamiento y por accidente de tránsito. Ya algo cotidiano aquí en la República Dominicana que no da los resultados esperados. Porque año tras año, y me excusa la redundancia, pues vemos la cantidad de gente que muere en accidentes, que muere en ahogamiento, que son intoxicados por la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas. Y esto encaja perfectamente con lo que decíamos hace un momentito, con la sequía, la parte inicial del programa, con la sequía. Si sabemos que año tras año se van a desarrollar la Semana Mayor, las actividades de las Navidades, las actividades de la Altagracia en enero, pues vamos a tener siempre activo esa vigilancia en las carreteras y avenidas del país. Ya no existen la patrulla de carretera, eso no existe ya. Ya no existen controles del Estado de cada uno de los vehículos de transporte masivo de pasajeros para ver si estos están en condiciones para viajar. No existe eso ya. Eso se dejó guardado en un baúl. Cada cierto tiempo, cuando conviene, dependiendo de las circunstancias, se ponen en la mesa, se colocan en la mesa. Ahora, el día pasado, se colocó en las mesas la revisión vehicular. ¿Saben por qué? Porque quieren otorgar un permiso para la revisión vehicular, para rescatar la famosa revista,
lo que se revisaban los vehículos, se le colocaba una revista, como le llaman, una confirmación de que ese vehículo reúne las condiciones mecánicas adecuadas, está en condiciones mecánicas para circular en las calles y carreteras del país. Entonces eso se quiere rescatar y ahora pues se está hablando de revisión vehicular. Pero hace tiempo que eso se dejó guardado en un baúl y nada más era ganar, porque los mismos empleados de la Dirección General, la antigua Dirección General de Tránsito Terrestre, hoy Intran, pues revisaban esos vehículos, se pagaba un impuesto, 50 pesos, recuerdo que era, y se pagaba, pero ahora se quiere cobrar una cantidad excesiva de dinero, creo que igual que el derecho a circulación, 2 o 3 mil pesos que se quiere cobrar por la revisión de estos vehículos a profundidad. Entonces vamos a esperar que esto que ha anunciado el Centro de Operaciones de Emergencia, en la persona del general retirado Juan Manuel Méndez, pues traiga algo nuevo, que la gente vea algo nuevo, que exista una penalidad a aquel que violente las leyes de tránsito, a aquel que viaja de manera a velocidad excesiva por las carreteras y avenidas, a aquel que lleva los niños a los ríos, a las playas, y no tiene el debido cuidado hacia esos infantes, a aquel que le da a esos niños a veces que lleva alcohol y lo intoxican con bebidas alcohólicas. Para eso debe existir una penalidad también, porque aquí ya estamos cansados que nos cambien el guión, de que siempre se repita el mismo guión año tras año. En Semana Santa, el guión salvar vidas, sabemos que es salvar vidas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la consecuencia que usted va a tener producto de violentar un sistema establecido para proteger la vida del ciudadano cuando va transitando un vehículo de motor? Aquí nada es extraño usted ver un camión a altas horas de la noche por las carreteras interurbanas y también por las calles urbanas, sin luces delantera ni trasera. Eso no es extraño. No es extraño usted ver una motocicleta sin ningún tipo de señal de luces, o su conductor y pasajero sin la protección debida, sin tener el respectivo casco protector. Entonces, no podemos exigir de la noche a la mañana lo que usted ha colocado en el saco, en el rincón del olvido durante mucho tiempo. Entonces, por eso la gente ve con cierta irritación, con cierta sorpresa, cuando se tratan de instaurar medidas impopulares, pero que en el fondo lo que buscan es el bienestar de la población. Le decía el día pasado a un agente de la DGC, que fue con un famoso operativo al lugar de los caminantes, el Distrito Nacional, la Avenida de la Salud, que se aparecen a las 7 de la mañana, 7:20 de la mañana, con grúas, a llevarse todos los vehículos mal estacionados de aquellos que están caminando en la Avenida de la Salud. Ellos no son culpables de haber estacionado el vehículo ahí. No lo son. Aunque lo colocaran mal, pero no son los culpables. ¿Saben cuáles son los culpables? La misma autoridad que dejó que eso se convirtiera en un hábito. Entonces la gente pues, se irrita cuando van y le retiran el vehículo de ahí y se lo llevan con una grúa porque tiene que pagar una penalidad, una multa. Pero, si existiera el régimen de consecuencia, si existiera, la gente tuviera el temor de yo no voy a parar mi vehículo ahí, porque cuando llegue de caminar, al regreso de caminar, no lo voy a encontrar ahí, en ese lugar. Pero no existe eso. No existe. Cuando se recuerda un agente de la DGC, un jefecito de la DGC, que esto se aplica. Cuando él dice, bueno, tenemos que darle vida a la empresa que nos presta el servicio de grúa. Y van y se llevan 7 u 8 vehículos ahí. O sea, así no es. Debemos tener una constante que es lo que no existe en nuestro país. Y por eso el régimen de consecuencia, la gente se arriesga a pasar por él. Mañana, Dios mediante, señores, volveremos a encontrarnos con ustedes en otra conversación franca como el del día de hoy,
por este su canal, Su Mundo TV. Hasta la próxima.